Oriental. Llegó el momento del comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Antes de los conceptos, quiero pasar por el camarín de Danubio. Ya tuvimos la palabra del Chino Navarro, el técnico de Defensor, con Pipo Zapata. ¿Cuál es el panorama en el camarín de elenco franjeado? Guille Lorenzotti, te escuchamos, por favor. Bien, Carlos, el clima por supuesto que es diferente al de Danubio, al de Defensor, producto de haber recibido ese gol en la hora, un partido prácticamente cerrado por un momento, pero el resultado era corto y termina consiguiendo ese gol en contra el equipo danubiano, y de ahí el clima que se vive. Los jugadores están dentro del vestuario, se están cambiando, se están bañando, luego saldrán, esperemos tener la palabra de Apu, por lo menos, para ver cómo vio este partido. Bien, Pipo, ¿ya se retiró Defensor del estadio de Jardines? Sí, exactamente, por eso se abrieron ya las puertas aquí de Jardines, ya se retiró el plantel de Defensor Sporting. Recordar que luego de este partido pierde a el capitán Guillermo de los Santos por la quinta amarilla, no va a estar el fin de semana que viene frente a Boston River. Bueno, buen dato. El autor de la conquista en la hora, en ese cabezazo salvador tras el centro de Vizcaizacú, el promotor de esa falta que le comete Gabriel Leyes, una falta innecesaria, reitero, y está grabado durante el relato de Bruno, que cede un tiro libre porque además venía por la derecha tratando de buscar su perfil zurdo. Lo esperaban dos defensores de Danubio de frente, estaba fuera del área, no tenía gran peligro esa acción individual porque había muchos hombres bien parados en el área. Comete una falta totalmente innecesaria, aquello que habíamos mencionado, que los jugadores entran fríos y a veces en el afán de defender, de entregar todo, todavía no están en el ritmo de partido, y todo eso demora el jugador en meterse en la tensión del partido, mínimo de 6 a 7 minutos, por lo menos. Bueno, comete esta infracción Gabriel Leyes, el tiro libre al área, una desinteligencia uno por otro, ninguno fue a tomar en la marca personal. ¿Justo a quién? A Guillermo Los Santos, que empuja, mete el cabezazo ganador para poner el empate 1-1, el último suspiro del compromiso. Se lo empata más amor propio que fútbol, es la realidad. Defensor no fue mejor que Danubio, es más, creo que en el balance de los 90 minutos los méritos correspondían al equipo dueño de casa, pero tuvo un par de pecados, como le pasó también a Defensor en el comienzo del partido, un error inadmisible, incalificable de Renzo Giampaoli, que le regala el tanto de apertura a los 9 minutos, se le hace una salida totalmente improductiva, equívoca, como también cometió varios errores en ese rubro, saliendo con pelota dominada de atrás de Defensor Sporting. En la primera se la regala a Sebastián Fernández, que fue la gran figura, y para mí de la cancha hoy tenía que salir en camilla Sebastián Fernández, si no, no debía salir de ninguna manera, por más que estuviera cansado, que estuviera fatigado. 42 minutos de partido en el segundo tiempo y sale reemplazado Sebastián Fernández. No podía jugar 7 minutos más, 5 minutos más o 10 minutos más. Adicionó 6 el árbitro, más 3, 9 minutos. No podía seguir en cancha 9 minutos. Generaba faltas, el jugador más inteligente, pasó todas las pelotas bien, arrastraba marcas. Era un jugador que siempre era motivo de preocupación para la saga del elenco violeta. Bueno, la decisión del técnico Alejandro Apud, que en esto le atribuyo responsabilidad, porque me parece que si llegó hasta ese instante final y precisaba reformular, era antes o no hacía ningún cambio. La realidad es que acertó con los cambios de Sanseviero y de Peralta. Sanseviero da 2 asistencias de gol, una para Leandro Sosa, y ahí también está uno de los aspectos que explican por qué Danubio no se lleva la victoria, porque no lo remató, no lo cerró con otra conquista y dispuso de 3 posibilidades: un desborde de Sanseviero y un remate de Leandro Sosa dentro del área derecha que se va apenas desviado sobre el parante izquierdo. Después otra muy buena combinación en la que participa Sebastián Fernández. La asistencia de Sanseviero llegaba expreso por casi central tirado contra la izquierda. Leandro Sosa se demora un tiempo en la definición, el control direccionado no fue preciso y le dio tiempo para que
se logre reacomodar, recomponer la defensa de Lucas Agassi, remata Leandro Sosa y pega en el número 11, que en el segundo tiempo, en el cambio de esquema del Chino Navarro, pasó a jugar decididamente de marcador de punta derecho cuando había jugado como carrilero en los primeros 45 minutos, una figura táctica que no había resultado para Defensor Sporting. Y después un tiro libre al borde del área, una falta de Jorge, una falta clara y un disparo de Leandro Sosa que se va apenas desviado. Es decir, tuvo ahí 3 posibilidades, o 2 y media si quiere, donde Danubio falló en la definición, le faltó contundencia y le dio una vida más a Defensor Sporting, que lo mejor lo había mostrado en los primeros 10-12 minutos de la etapa complementaria, donde el equipo mostraba con las variantes que había hecho el técnico Navarro otra actitud, otro juego, el ingreso de Brasileño Luan, pasando a 3 atacantes, con la presencia de Jorge por la izquierda, con Spinelli más acompañado, con 2 volantes mixtos que se soltaban mucho más, y bueno, la presencia de Montoya jugando como 5 le dio por lo menos otra presencia, otro nivel de ataque al equipo defensorista, que tuvo la posibilidad del empate en un cabezazo de Jorge a boca de Jarro, que tapa notablemente, sacándole a la línea el guardameta Mauro Belcochea. Pero después de 10-15 minutos se vuelve a pinchar Defensor, porque reacomoda Danubio con la presencia de Peralta, con el ingreso de Sanseviero, se lo saca de arriba, baja la revolución, la dinámica y la intensidad de Danubio, empieza a manejar los tiempos y genera esas 3 posibilidades que no se tradujeron en un segundo gol que le hubiera dado margen de tranquilidad al equipo de la curva. Y cuando el partido parecía asegurado por parte de Danubio, las 3 variantes, para mí, a destiempo, las 3 variantes del técnico Alejandro Apud, sobre todo la de Leyes, saliendo Sebastián Fernández, la falta del borde del área, hay una salida que se explica porque Francia estaba lesionado y entra Echevarne. Pero después, hacer cambios para hacer tiempo en ese momento, me parece que la apuesta debería pasar mucho más por dejar lo que está bien. ¿Para qué tocar lo que está bien? Por más que estén cansados, se le pide al jugador un poco más de esfuerzo, un poco más de entrega, sobre todo porque es un partido clásico. Y bueno, en esos detalles a Danubio y en la distracción defensiva, ¿no? Hay una enorme distracción defensiva, una pelota quieta, marcas fijas. ¿Cómo se puede descuidar al mejor cabeceador en cancha del equipo rival? Bueno, es un error inadmisible que, como le costó el 1-0 en el error de Renzo Giampaoli en el arranque del partido, le cuesta también en este caso a Danubio el empate en ese cabezazo limpio, además porque nadie ni siquiera lo rozó, ni un murmullo en el oído a Guillermo de los Santos, que cabeció como si lo hiciera en el patio de la casa para poner el empate inmerecido para mi gusto, pero que se entiende desde la actitud de no bajar los brazos, de ir al frente, y en esa maniobra individual, cuando todos aparecían escondidos, surgió el grillito Vizcaizacú, el hijo de Gustavo Xavier, para poner esa maniobra individual, la falta, el centro al área y el cabezazo del capitán zaguero número 3 para marcar un empate que tiene gusto a victoria para Defensor Sporting, porque realmente ya Danubio se frotaba las manos para celebrar por todo lo alto la victoria y también la ventaja que aumentaba al menos en forma provisional en el campeonato y en el torneo clausura. Un partido limpio, un partido que fue tenso por momentos, que fue friccionado por otros, pero que no tuvo riesgo el control disciplinario de Matonte. Dirigió bien en la tarde de hoy el árbitro internacional y acertaron también los asistentes, tanto en situaciones de fuera de juego o posible fuera de juego, como en alguna incidencia de chequeo de tiro penal que se dio en ese momento de predominio de Defensor Sporting en el comienzo del segundo tiempo, donde se reclamó un penal, hubo un roce, una mano, pero en ningún momento era sancionable para tiro penal. Y sobre todo el asistente número 2 que marcaba esa última jugada de Defensor Sporting, que termina con el gol del empate de Guillermo de los Santos. Estuvo muy bien Nicolás Piaggio, que no levantó el banderín porque estaba absolutamente habilitado el zaguero defensorista. Después bien administradas las tarjetas amarillas por el juez internacional. Insisto, un partido que fue ardoroso, no siempre bien jugado. Lo mejor estuvo de repente para Danubio en el comienzo del partido y en el final para Defensor Sporting. Danubio hizo más por la victoria, pero en el pecado está justamente la pena, en no aprovechar, en no definirlo, en no cerrar el partido con un segundo gol
y en cometer un error defensivo, de los pocos, ¿no? Porque Danubio es un equipo que venía siendo muy solvente, pero segundo fin de semana consecutivo, donde se distrae, donde comete errores en su área. El pasado fin de semana se lo empató Wander cuando el partido parecía ya encauzado para Danubio, que lo ganaba 2-0, y hoy también parecía que la victoria era segura para el conjunto Alejandro Apud, y se le escapa nuevamente en el último instante, en el último suspiro, lo rescata Defensor Sporting. Nuevamente un empate como pasó contra Nacional, que es estimulante para un Defensor que la verdad no viene bien del campeonato, que es de una etapa de transición, con muchos jóvenes, por momentos parece un equipo muy liviano, pero bueno, tuvo lo que tenía que tener en ese momento para convertir el tanto en la igualdad y seguir en una posición muy favorable en la tabla anual del campeonato uruguayo. Está tercero en zona de Copa Libertadores de América. Para Danubio, revisar, trabajar, corregir, esto es largo, pero creo que es un golpe por cómo se había presentado el partido clásico de esta tarde en Jardines del Hipódromo, y ahora quedará sujeto dependiendo de lo que suceda mañana en el partido clásico, porque abrió la puerta el pasado fin de semana, la había entornado, y ahora creo que la abre definitivamente para que uno de los dos grandes se meta, lo alcance, si es que hay un ganador en el compromiso clásico de Nacional Peñarol de mañana por la tarde en el Gran Parque Central. Es decir, que Danubio espera un empate, ¿verdad?, en el clásico de mañana para mantener la ventaja con la que inició en esta sexta fecha del torneo clausura. Destacar, y al menos así lo hemos observado, esperemos que en las afueras no ocurra nada, que todo transcurrió con absoluta normalidad, no hubo disturbios, no hubo inconvenientes, hubo buen comportamiento del público, tanto de Defensor como de Danubio, más de 4.000 personas presentes aquí en Jardines del Hipódromo. Antes de cerrar, paso nuevamente por el sector de Danubio. Guille Lorenzotti, nos quedaba dar algún testimonio del elenco de la curva, que vos ya dijiste, había obviamente desconsuelo por esta victoria que se le escapó en el último instante. Guille, bueno, Guille, en todo caso, convocás o también grabamos para tener el testimonio, sobre todo Alejandro Apud, de algún jugador. Sebastián Fernández fue la figura de la cancha, y la verdad una injusticia que saliera Sebastián Fernández. Yo sé que tiene 39 años, no los aparenta, está entero, está mucho mejor que jugadores que son más jóvenes que él. No le contabilicé ni un error a Sebastián Fernández. No pasó una pelota bien, muchas veces no se lo interpreta, juega otra cosa, entiende el juego mejor que todos, es inteligente para ocupar espacios, a pesar de la diferencia, y por momentos es clara la inferioridad física que tiene, se las ingenia para ganar, para colocar bien el cuerpo, para jugar de primera, para poner pelotas profundas, para demorar el juego y hacer tiempo cuando el equipo lo requiere y queda desbalanceado o desalineado. Por todo lo que he expresado, me parece que era hasta un símbolo que Sebastián Fernández se quedara en la cancha hasta el último minuto por todo lo que genera en propios y ajenos, y eso creo que también, capaz que existe algún motivo físico, alguna molestia que la desconozco, pero creo que también en esos detalles a Danubio se le terminó escapando el triunfo que parecía asegurado en la tarde de Jardín Hipódromo. Al fútbol nuestro, al campeonato, le podrá faltar nivel, le podrá faltar jerarquía, podrá tener algunas cuestiones que a veces a uno le deja un sabor agridulce en cuanto al nivel de juego, a los espectáculos que se brindan. Lo que no se discute es la emoción que tiene y el interés que repercute en las tres tablas, en el clausura, en la tabla anual y también en la tabla del descenso. 1-1 aquí en Jardines, mereció más Danubio, pero Defensor tuvo la rebeldía, la actitud, la personalidad y el no bajar los brazos para ir a conseguir la igualdad. 1-1, que reitero, para Defensor Sporting el empate fue como una victoria, y para Danubio el 1-1 tuvo gusto a derrota. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para tu Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene.